profesores, pues aquí estamos ya para cerrar la temática de búsqueda y organización de información con TIC, el proceso de retroalimentación con respecto a sus actividades. Vamos a ver qué tal estuvieron con esto, ¿de acuerdo? Vamos a discutir un poquito acerca de los conceptos y bueno, vamos a iniciar. Este tema lo vamos a presentar mi servidor, Jesús Ramírez Ortega, y el doctor José Antonio Domínguez Hernández. Buenos días. Somos los responsables de este tema. Buenos días. Muy bien. Las búsquedas de los estudiantes. Con respecto a lo que ustedes pusieron en sus actividades, extrajimos estas ideas. No hay una idea clara de lo que se debe buscar, por lo tanto, no logran identificar lo que necesitan saber. Las búsquedas sin estrategias firmes, estrategia de mínimo esfuerzo, lo que se repite es lo bueno. Y esto es una consecuencia de la falta de un plan de acción que debería partir del planteamiento de la pregunta inicial, de acuerdo con el modelo Gavilán. También, pues Google es el rey. Es como que la fuente básica y única, presente, para poder consultar. Nos olvidan de otras fuentes, libros o revistas que hay, ¿no? De los trabajos que ustedes hicieron, pudimos observar que la mayor parte de las consultas de información solamente se refieren a Internet. Y si mal no recuerdo, creo que fue en el primer video que nos presenta el doctor Gamboa, vemos que es la parte de consulta de libros todavía es una fuente básica, pues, para poder tener información válida, objetiva. ¿Sí? También vimos que lo primero que detectan y encuentran los muchachos, eso es lo bueno. Es decir, que los estudiantes no evalúan las fuentes ni analizan la información que recolectan, solamente transfieren dicha información de un documento a otro. Hacen copia y pega, nada más. La calidad de la información, bueno, pues obviamente tiene que ver con lo expresado en el punto que acabamos de manejar, de lo primero es lo bueno. Citar, pues muy pocos saben lo que es citar algún autor, porque no saben definir qué autores son los más adecuados para poder tener una información objetiva. ¿Sí? Poca calidad crítica, por lo mismo, no hay una capacidad de análisis para la información que encuentran. Y también observamos que el problema se presenta a todos los niveles, es decir, desde bachillerato, licenciatura e incluso hasta en posgrado, ¿no? En mayor o menor grado, pero sí hemos encontrado que hay deficiencias de procesamiento de información en esos niveles. ¿Sí? Ahora, con respecto al método Gavilán, aquí es un extracto muy sencillo, muy esquemático, porque según la guía del método Gavilán, pues es todo un proceso que tiene varios pasos y subpasos, que son interesantes seguir en un momento dado, pero aquí tratamos de hacer una síntesis. ¿Okay? En primer punto tenemos definida adecuadamente el propósito de la investigación, que es la gran pregunta, ¿no? Y aquí como es definir el problema de investigación a partir de una pregunta inicial. O sea, si nosotros como profesores les hacemos el planteamiento de esa pregunta a los estudiantes, podemos encauzar y hacer un poco más objetiva la investigación y la consecución de información que van a tener ellos. ¿Okay? También hacer búsquedas adecuadas que consideren las diversas fuentes y opciones de consulta, utilizando, por ejemplo, los operadores booleanos o búsquedas avanzadas que se ofrecen en los motores de búsqueda, así como fuentes digitales y no digitales, como mencionamos hace un rato, ¿no?
ver también qué tipo de autores son los más recomendables para un tema, ¿no? Yo creo que como docentes podemos darles a los muchachos ciertas directrices que les permitan tener esa información un poco más objetiva y canalizada, ¿ok? Analizar la información con preguntas secundarias, pensamiento crítico y organización. Esto les permitirá precisamente analizar la información que van obteniendo y ver si es lo que su proceso de investigación requiere o no requiere. Y por supuesto, pues elaborar su respuesta y solución a lo que es el proceso y el resultado de su investigación. ¿Ok? Ges, si me permites. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Para complementar un poquito los resultados que ustedes obtuvieron a partir de la actividad que hicieron, ¿nos podemos regresar la diapositiva, Ges? Sí. Bien mencionaba Jesús que estos fueron los principales problemas, los principales obstáculos que se detectaron por parte de ustedes, profesores, que hicieron la actividad y que nos platicaron qué era lo que identificaban como problema en la búsqueda de información cuando sus estudiantes realizaban estas búsquedas. Como bien ya mencionó Jesús, estas son las principales, pero podemos observar, y esto es importante, ya que también vimos hace un momento la diapositiva que resume el método Gavilán, podemos de inicio inferir que todos estos problemas, o la gran mayoría de los problemas, son consecuencias justamente de que no hay un plan de investigación. Es decir, que de inicio no se hizo el planteamiento de un problema de información tal como lo establece el modelo Gavilán, y a partir de que no se hizo la definición de un problema de información, bueno, pues es claro que pues de esa manera no se puede hacer una primera pregunta inicial con la que más adelante y mediante a su análisis se podrán establecer las preguntas secundarias y de esta forma ir dando solución al problema de información antes planteado. Entonces, resumiendo con esta diapositiva, me parece que es claro que todos estos problemas, o la mayoría de los problemas que aquí se presentan, son debido a que no ha habido en principio la definición de un problema de información y por lo tanto no hay preguntas iniciales. ¿Sigue, Ges? La que sigue, por favor. ¿Sí? La siguiente diapositiva, Jesús. Sí, pues bueno. ¿Sí? Cambiar. Y bueno, como bien menciona Jesús, este es una síntesis de lo que es el modelo Gavilán, y a partir de esta síntesis, bueno, ya nosotros podemos ir infiriendo también cuáles son las posibles soluciones cuando hablamos de dar respuesta a un problema de información. Más adelante vamos a ir analizando casos muy particulares, casos que nos llaman la atención y cómo nosotros podemos ir haciendo aportaciones para que, como docentes, propongamos las estrategias didácticas que más van a ayudar a este tipo de actividad. Gracias, Wes. Ok. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes? Ya Toño de alguna forma nos está dando las premisas al respecto, ¿verdad? Para hacer un planteamiento objetivo de la investigación, de acuerdo con el modelo Gavilán, comentar la definición del problema de información que queremos como docentes, plantearles a ellos la pregunta inicial, la pregunta básica que consideramos que va a guiar precisamente ese proceso de información. Promover el uso de diversas fuentes, sobre todo aquellas fuentes que nosotros como docentes ya tenemos identificadas. Pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser artículos de colegas, pueden ser notas de algún otro colega, puede ser incluso, qué sé yo, pues fuentes que nosotros ya tenemos identificadas y que pueden ser más objetivas para el proceso de información que esperamos nosotros consigan los muchachos. Propiciar el pensamiento crítico para el análisis de información, a partir de que el estudiante comprenda la información que recuperó,
y que le permita responder las preguntas secundarias, explicando con sus palabras lo que ha entendido. ¿Sí? Promover la autoevaluación también, pues para ver, hacer una autocrítica, de ver cómo esa información se quedó asimilada dentro de muchachos. Y bueno, procurar el seguimiento o el acompañamiento de sus procesos de búsqueda y organización. Yo creo que como docentes podemos hacer estas actividades para poder tener un análisis crítico de la información que consigamos, que consigan los muchachos, y poder tener un buen resultado de lo que esperamos de ellos. ¿Sí? Y bueno, aquí ya en lugar de preguntas, más bien serían comentarios que tengan al respecto. A mí nos gustaría escuchar sus percepciones del tema, de lo que hicieron. Aquí tengo personas que ya levantaron la mano. Nora Alicia, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos, un gusto participar con ustedes. Yo lo que quiero comentar al respecto es que pues efectivamente hubo una gran coincidencia, ¿verdad? Y en todos los niveles que también llamó mi atención. Y sobre todo, pues vamos, en relación al planteamiento que yo hago, es que a los chicos hay que enseñarles, ¿no? Yo estoy impartiendo clases en el bachillerato y también tengo alumnos de iniciación universitaria, el equivalente a los estudios de secundaria. Y lo que estoy proponiendo es microtalleres. De hecho, ya lo he hecho porque efectivamente denoto que esa carencia llega a nosotros con los alumnos de preparatoria. Por lo tanto, creo que es una muy buena oportunidad enseñarles a buscar, a indagar información. En las dos ocasiones que lo llevé a cabo, noté mucho asombro con los jóvenes, saber las herramientas con las que cuenta la UNAM, por ejemplo el Video UNAM y el uso de operadores booleanos. Entonces, a ellos les gustó mucho la estrategia de estos talleres. Yo en mi caso particular imparto formación cívica y ética y dirán, pues, ¿por qué me los tuve que llevar al laboratorio de informática? Bueno, pues hubo la necesidad, porque nosotros siempre hemos dicho en el plantel 2 tenemos la oportunidad de tener capturados a los alumnos durante 6 años. Entonces, no queremos desaprovechar en muchas de las diferentes áreas del conocimiento esa gran riqueza, ¿no? De tener a los chicos, de verlos crecer incluso y de poder aprovechar y potencializar esas habilidades. Y por otra parte, también creo que es un problema que se va a reflejar en los siguientes niveles. Si no se les enseñan en la iniciación y en el bachillerato, pues las carencias estarán en licenciatura y luego vienen las culpas, ¿verdad? y efectivamente, pues ahora un planteamiento pues que quiero hacer es que con las nuevas formas que tienen ya a nivel profesional de titulación, pues ya no son necesarias las tesis, ya se pueden titular con prácticas, con hasta por promedio. Entonces ya la necesidad de escribir ensayos serios o tesinas o tesis, pues cada día es más escaso y los muchachos optan por otros mecanismos. Por lo tanto, creo que se debe también de revalorar esos ejercicios en los que ponen a prueba los aprendizajes que se van a dar desde el bachillerato y si se pueden ir increciendo en la educación profesional, pues estará ahí permanente, como una formación verdaderamente transversal y hacia toda su formación profesional. Entonces, pues es parte de lo que quería yo comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Sí, muy interesante lo que nos compartes y efectivamente tienes mucha razón. Es una habilidad, digámoslo así, transversal, que además de las disciplinas que les vamos a enseñar a los muchachos, pues obviamente tienen que desarrollar. ¿Ok? Carlos, por favor. Carlos. Ahí sí, había tenido algún tema respecto de la conexión. Oiga, sí, bueno, saludar y primero agradecer respecto de esta oportunidad del diplomado y poder participar con colegas también. Bueno, lo que yo vi, por lo menos en primera instancia, fue relacionado a que efectivamente tenemos una diversidad de los alumnos que están a nivel universitario también. Bueno, yo lo hablo desde el punto de vista de la realidad que vivimos en Chile, yo estoy hablando de Chile. Del sistema público, privado, un poco distinto, y tenemos diversidad también respecto de esas competencias probablemente de manejo de información.
que sería probablemente el punto de partida para comenzar en este tema. Y base a eso hay conceptos pre-estructurados que vienen con los estudiantes que en el fondo no trata de trabajar con esta herramienta que nos están entregando, que parece muy atinada y pertinente. Yo por lo menos encontré dentro de las áreas de la área más científica, en el caso de veterinaria, temas que tenían que ver sobre todo con la pregunta inicial, que eso era lo clave, en el fondo cómo partimos haciendo cosas y era muy complejo para ellos. Y por otro lado, también el tema de validar las fuentes, finalmente encuentro la información y ahí trabajábamos con bitácora según el modelo Gavilán que se propuso, que me pareció muy, muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y estuve pensando después de la retroalimentación que se está hablando, es también poder partir al revés. En el fondo, a lo mejor hacer una clase invertida en el sentido de que plantearle al alumno cómo usted lo podría hacer para no encontrar la información. ¿Cómo lo podría hacer para no encontrar una fuente válida? ¿Cuál es la busque fuentes que no son válidas? Busque información que no le permita argumentar. Es hacerlo de manera invertida. Obviamente partiendo por hacerlo bien, o en un orden adecuado según el modelo Gavilán, y después hacerlo al revés. Que le proponga a un estudiante cómo lo debería hacer para no encontrar nada. Y a lo mejor podría ser también una forma útil de poder desarrollarlo. Eso es lo que yo he visto por lo menos hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Interesante lo que nos propones. Muy bien. José Antonio Mota, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un saludarles. Bien, pues a mí me parece muy interesante, me pareció muy interesante el tema. Y yo quería partir de una reflexión que hice, ¿no? De ¿cómo le voy a enseñar a un alumno algo que yo no sé? ¿No? Entonces, esto es haciendo un examen de conciencia y decir, bueno, hasta dónde yo domino la búsqueda de información, yo como docente, yo como académico, ¿cómo le voy a enseñar al alumno algo que pues yo no he hecho todavía, ¿no? Entonces, yo veo que el modelo Gavilán, el modelo es un modelo interesante, porque bueno, yo soy profesor de ciencias y en las ciencias pues tenemos que enseñar el método científico, tenemos que conocerlo, dominarlo y enseñarlo, ¿no? Y en enseñanza de las ciencias, pues a lo largo del año lo que hacemos es eso, trabajar con el método científico. Y el modelo Gavilán se me hizo un método condensado del método científico, ¿no? O sea, hay una metodología bien establecida, muy interesante, que, bueno, en lo personal yo no lo había aplicado así con mis alumnos. Sin embargo, ahorita con todo esto que hemos estado hablando, me parece importante que decía la maestra Nora de Prepa 2, por cierto, un saludo maestra, qué gusto verte, que plantear talleres para que los alumnos enseñarles estas metodologías. Entonces yo decía, bueno, es que, ¿por qué no hacerlo a lo largo del año? O sea, al principio del año yo tengo la costumbre de enseñarle a mis alumnos, enseñarles a usar una calculadora, porque esa es una herramienta que van a usar a lo largo de todo el año y el año siguiente y los siguientes años, y no la saben usar. Bueno, aprenden a usarla. ¿Por qué no hacer lo mismo con el método Gavilán, no? Es decir, al inicio del año vamos a hacer búsqueda de información, enseñar el método Gavilán, y a lo largo del año seguirlo utilizando, porque eso es una herramienta que les va a servir no solo para tu asignatura ni para tu ciclo escolar, para las demás asignaturas y para los demás ciclos escolares. Es decir, como bien se menciona aquí, pues es una habilidad para la vida, ¿sí? Entonces yo creo que bueno, en mi propuesta es que lejos de hacer cursos así muy aislados, hay que integrarlo dentro de nuestra asignatura y trabajarlo a lo largo de todo el año, porque es una herramienta fundamental. Y bueno, nosotros en el área de ciencias, pues es importante que el alumno sepa hacer esta metodología. Y bueno, también contradiciendo un poquito a lo que decía la maestra Nora, de que cuando los alumnos llegan a facultades que buscan otras maneras de titulación, yo creo que el hecho de que uno sepa escribir, plantear las ideas en un documento y que además esas ideas sustentarlas como lo estamos haciendo ahorita con el modelo DDS, el de sistema de diseño de diálogo, ¿no? El saber escribir, el saber citar, el saber argumentar y plantearlo en un documento como lo que es una tesis, yo creo que eso es algo que no deberíamos dejar de lado, al contrario, deberíamos de seguirlo fomentando, porque es la culminación, yo creo que es la culminación de todo un trabajo académico de muchos años, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de que las tesis se sigan haciendo escritas, pero bien hechas, ¿no? Sustentadas, con búsqueda de información correcta, precisa, adecuada,
En fin, que se vea que todo esto que estamos haciendo ahorita nosotros como docentes ha llegado a nuestros alumnos y que ellos puedan replicar todo esto, ¿no? A mí me parece muy bueno esta parte del diplomado. Estoy muy contento por todo esto que estoy aprendiendo en cuanto a la búsqueda de información. Por cierto, estuve haciendo ejercicios con la búsqueda de información con los operadores booleanos y quería comentar esta parte que cuando uno pone, cuando pongo la palabra AND, de repente me dice que no se encuentra lo que estoy buscando. Utilicé las comillas, el signo más, el signo y muy bien, yo estaba feliz buscando información de todo tipo, estaba yo ahí recortando los números de búsquedas, pero cuando pongo la palabra, el buscador AND, OR, me marca ahí en Google, por ejemplo, me dice que no se encuentra eso, pero bueno, eso lo veríamos más adelante, que es una cosita que encontré por ahí, a ver cómo se resuelve. Pero bueno, eso es lo que yo quería comentar con ustedes con respecto a este tema. Me parece muy interesante. Gracias. Muchas gracias, profesor José Antonio. Sí, efectivamente, como bien dice, ¿cómo enseñar algo que no sabemos nosotros también, que no dominamos nosotros? Aquí el profesor Plata también nos pone algo al respecto. Dice, el problema es que no sabemos, ¿no? Precisamente, entonces sí, efectivamente, si no dominamos nosotros esta parte del procesamiento de información, pues cómo lo vamos a promover con los alumnos, ¿no? Entonces, como dicen, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Ges, si me permites también complementar un poquito. Ges. Sí, adelante. Sí. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que comenta el profesor en que esto debería ser a lo largo de todos los cursos y en distintos niveles educativos, la competencia del manejo de información, dado que es una parte esencial del modelo Gavilán. El mismo modelo Gavilán propone que esto debe ser transversal y en distintos niveles educativos. Y algo muy importante que de pronto no se detecta en el modelo Gavilán, tal vez no lo percibimos, pero el modelo Gavilán también dice que cada una de las etapas puede practicarse de manera independiente, no necesariamente se tiene que manejar todas las etapas por completo en un problema de información, en un problema de investigación. Entonces, de acuerdo a la conveniencia en cada uno de los cursos que se estén impartiendo, cada una de las asignaturas, los profesores podemos definir qué módulo, qué etapa del modelo Gavilán nos conviene en un determinado momento practicar, ya sea desde el planteamiento del problema de información, o en la búsqueda de información o el análisis crítico de la información que se encuentra. Entonces, ese modelo Gavilán está bastante completo. Sería muy bueno que de pronto dedicáramos por cuenta propia el tiempo suficiente para analizar con todo detalle qué nos dice esa guía del modelo Gavilán, porque hay cosas muy interesantes que de pronto perdemos de vista. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Toño. Sí, aquí en el chat la profesora Lidia Ortega, el profesor Ignacio Cruz, nos ponen algunas palabras al respecto de lo que se está comentando. Muy bien. Profesor René Chávez, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo lo que veo es que efectivamente estos modelos de aprendizaje son muy buenos. Yo en particular doy una clase muy enfocada, muy particular, en el 7º semestre de la carrera de Ingeniería Geofísica. Yo doy una cosa que se llama prospección gravimétrica y magnética. Y lo que he visto a lo largo de todo este tiempo, llevo ya algunos añitos dando clases, el problema que veo más que nada es que no tenemos estudiantes de tiempo completo. O sea, nuestros estudiantes, al menos a estos niveles, no se dedican al 100% a los cursos. Y por diversas razones que van, y lo puse en mi tarea, cuestiones de familiares, sociales, económicas, etc. Y muchas veces la prioridad que es la carrera la van dejando a un lado precisamente por este tipo de presiones extras. Entonces, estos métodos son excelentes y de hecho ellos ya los deberían de manejar de alguna manera, pero no les dan el tiempo, o sea, ellos no se dan el tiempo. Por ejemplo, se expone un tema que puede ser, no sé, el campo magnético terrestre, y entonces vamos desde las bases matemáticas,
Y ellos tienen que hacer, digamos, resúmenes respecto de ciertos temas que se van haciendo. Pero a la final es por ahí lo que usted mismo mencionaba, es un copy-paste. ¿Y por qué? Porque pues, en lugar de dedicarle llegar a casa o estando en casa, si es en línea o es presencial, no se dan el tiempo de buscar de forma adecuada en los libros. Y en mi caso particular, yo utilizo la plataforma Schoology y también Classroom a veces, y todo el material está ahí, los libros, artículos, notas, videos, etcétera, están ahí. Los vemos en clase y yo les digo, los pueden ver cuantas veces quieran, pero siguen haciendo lo mismo, no reflexionan, y precisamente porque no les da, no le dan el tiempo que deben de darle a esa parte del aprendizaje. Además, que llevan de 4 a 5 materias. Entonces, es un poquito complicado, no es muy fácil. A nivel por ejemplo, de bachillerato, que yo di clases de bachillerato en el CCH Sur hace ya algunos años, es un poquito diferente, son más chicos, son más maleables y no tienen en muchos casos esas necesidades que ya enfrentan los de licenciatura, y enseñar este tipo de métodos, como decía el profesor antes, yo daba clases en la parte de ciencias experimentales y el método experimental es la base, y el método Gavilán es el método experimental. Entonces, realmente ellos deberían de aprenderlo. De repente pasa algo cuando llegan a la licenciatura que, pues eso no lo he visto y como que empezar de nuevo. Pero creo que ese es un problema que estamos enfrentando, no solo yo, sino algunos colegas, ¿no?, dentro de la clase. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor René. Y efectivamente, como bien menciona usted, y también aquí en el chat lo menciona el profesor Ignacio Cruz, la información nos debe generar conocimiento, ¿ok? Y para ese conocimiento, obviamente, debe haber un proceso crítico de análisis de esa información, pues para asimilarla, para poderla hacer la propia en un momento dado, y poderla incluso hasta describir, hacer una paráfrasis de esa información que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Muy bien, prosigamos. Profesora Cheri Flores. Gracias, buen día. Espero que se escuche bien. Me avisan si no para apagar la cámara. Excelente. Bueno, les quería comentar, yo soy bibliotecóloga, ya entonces tengo otra experiencia porque efectivamente sí en clases vemos temas relacionados con la búsqueda y recuperación de información. De hecho, esa es mi especialidad. Vemos alfabetización informacional. Hace poco estaba revisando trabajos relacionados con los modelos de Alpin. ¿Ya? Por tanto, desde mi disciplina nosotros sí conocemos la importancia y la relevancia que tiene la búsqueda de información. Ahora, quería comentarles que si esto sucede a todo nivel, y eso también es algo que nosotros hemos visto para otra universidad en algún minuto cuando trabajaba como bibliotecaria, me tocó estar a cargo de levantar un programa de alfabetización informacional. Y pasa que en el pregrado no se enseña porque se siente que los estudiantes no tienen que realizar investigaciones tan profundas, y en el posgrado se da por sentado que los estudiantes saben. Entonces se genera este vacío, ¿cierto?, de que nunca el estudiante pasa por esta formación. Y claro, el profesor anterior decía, ellos debieran buscar. Pero así como los mismos profesores que están acá, muchos de ellos dicen que no saben que existen estos modelos o estas herramientas para la búsqueda, menos lo saben los estudiantes, ¿ya? Hay distintas iniciativas, ¿cierto? Bueno, ahí lo sabrán los profesores que nos están haciendo este módulo, ¿cierto? Que hay muchas declaraciones de alfabetización informacional, la última de Seúl, el año 2020, a propósito de la pandemia, que creo que ha generado una tremenda instancia para posicionar este tema de la búsqueda de información, porque evidenció todas las problemáticas que generan, por ejemplo, las fake news. Entonces, son temas que se deberían abordar en las clases, ¿cierto? Y con respecto a esto de que muchas veces los profesores no saben y por tanto no lo pueden abordar porque no tienen el conocimiento, como bibliotecaria les sugiero acercarse a los sistemas de bibliotecas de sus universidades
porque los bibliotecarios que están allí son especialistas en estos ámbitos y les pueden aportar dentro de las clases, más que hacer talleres aparte, porque la evidencia muestra que eso no funciona, que lo ideal es que esté dentro del currículum formal. Por tanto, lo que se puede hacer es, dentro de una asignatura, por ejemplo, de metodología de la investigación o de seminario, pedir al bibliotecario que haga un módulo de acompañamiento donde el profesor después puede evaluar en conjunto con el bibliotecario. Se hace así generalmente en el mundo anglosajón y eso ha dado muy buenos resultados. Además de decir que es un tema que se trabaja con niños de primaria, por tanto ya llegan los chicos a la universidad teniendo conciencia de lo que significa el uso de la información, el plagio, la citación, ¿cierto? Entonces, eso, más que nada, hacerles la invitación a incluir, ¿cierto?, estas competencias que, tal como lo declara la UNESCO, ¿cierto?, o la IFLA, que son asociaciones de bibliotecarios, que son estrategias, ¿cierto?, y competencias que van a servirnos a lo largo de la vida. Ese es otro error de pensar también que solo es útil para el ámbito académico. Y eso también hay que hacérselo saber al estudiante. El que tiene un manejo de información tiene poder de alguna manera, y eso da una ventaja competitiva también en el campo laboral, no solo dentro del ámbito académico. Entonces, a lo mejor, si el estudiante lo pudiera percibir de esa forma, también pondría un poco más de atención a lo que significa el desarrollo de estas competencias. Muy bien. Eso. Muchas gracias, profesora Cherry. Interesante lo que nos comparte y creo que muy buena propuesta de que la parte de bibliotecología pues, nos apoye en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Muy bien, gracias. Profesora Lourdes Ramos, por favor. Muy buenos días a todos, mucho gusto de verlos. Bueno, a mí me agradó mucho que ustedes insistieran cuando nos dieron la inducción para esta tarea, que sí teníamos que llevarlo a cabo con los alumnos. En la Nacional Preparatoria ya pues están en exámenes los alumnos, ya los dejamos de ver, por lo tanto, sí, algunos profesores externaron que ya no los verían, pero yo les puse las preguntas y les dije que era para este curso en el Classroom, a los que quisieran, que era opcional, y la verdad me sorprendió lo que ellos contestaron, que fue pues con muy buena disposición, sabiendo que no iba a haber calificación, y me impresionó. Tengo alumnos de área 1 y de área 3. El de área 1 me desarrollaron todo un tema, me hicieron toda una cuartilla de respuesta, y el del área 1, que solo fue uno, el que me contestó, me puso que solo un maestro de educación para la salud le había enseñado a usar el Educatic. Y de ahí, pues, lo que le enseñé yo para hacer la investigación, que tampoco fue muy bueno, o sea, realmente logramos hacer una buena investigación, pero definitivamente no fue con estos buscadores, fue también un poco empírico. Y pues él agradecía que a este maestro de educación para la salud, ya a mí que le habíamos enseñado a poder investigar un poco más información, y bueno, ahí me sorprendió. Y después, lo que obtuve del área 3, que sí se animaron más a explicar. Una chica me desarrolló que hasta busca videos, que ella lee en voz alta, pero no tenía ninguna técnica. Ninguno de los que me contestó tenían técnica. Hubo un chico que me dijo que pues en Wikipedia cuando era niño buscaba, y otra chica me dijo que cuando iba en secundaria, que todos buscaban en Wikipedia y lo exponían en clase, se daban cuenta que todos llevaban la misma información. Al final eran puros alumnos de sexto que además ya terminaron la preparatoria, y no es por nada, pero muy buenos alumnos, y ninguno tenía técnica. Y sentí feo así, la verdad, porque sí hicimos un trabajo bonito de investigación para el Congreso Preparatoriano, que les fue muy bien, y sin embargo lo hicieron como pudieron, porque yo creía o daba por hecho que de verdad ellos ya sabían tener la búsqueda de la información.
Yo tomé un diplomado de 40 horas de búsqueda de información de la biblioteca, que en realidad como nunca fue así aquí como esto que estamos haciendo, que estamos exponiendo las dudas y todo, sino que fue completamente virtual, al final se me olvidó y me costó mucho trabajo. Al final sí saqué 10, pero después se me olvidó todo, francamente. Y como que para aplicarlo, no sabía yo cómo aplicarlo hasta ahora. Y me dio así, se me hizo lamentable ver que mis alumnos hicieron logros importantes como pudieron y cómo con su imaginación y que todavía fueron buena onda de que me pusieron todo el desarrollo de lo que pensaban y cómo habían evolucionado en su forma de búsqueda de información. Así es que sí me dio mucha conciencia de que de plano es que sí lo tenemos que aplicar desde iniciación, que es algo, una materia transversal que debe ir desde, porque ellos me mencionaban desde la primaria. Desde la primaria ellos estaban buscando información y como podían lo hacían. Y esto les quita muchísimo tiempo de su vida y más estos alumnos esmerados que quieren entregar lo mejor y que al final, pues, como pueden empíricamente. Entonces, agradecí bastante que nos hayan insistido en que les pidiéramos a los alumnos la información, o sea, de primera mano, lo que ellos están viviendo, porque a mí me ilustró y me dio así la conciencia de que, como dijo el maestro, y yo creo que tiene toda la razón, de que tendríamos que hacerlo durante todo el año. Y lo que dijo la maestra Nora, la verdad es que sí, pues están buscando otras opciones de titulación, pero quien puede hacer un artículo científico siempre tendrá otro prestigio más en las universidades. El que escribe tiene una situación diferente y se siente diferente. Así es que yo agradezco y pues eso es todo. Gracias por escucharme. Muchas gracias, profesora Lourdes. Creo que es muy interesante y muy rico lo que nos está compartiendo con respecto a los muchachos. Creo que hay, y como bien dice usted, pues insistíamos en que se recuperara la información directa, porque hay una información muy rica alrededor de ellos, ¿verdad? No hay interpretación, simple y sencillamente es lo que ellos dicen y adelante, ¿no? Y le agradezco mucho también los conceptos que tienen con respecto a nuestro diplomado. Creo que nos anima a seguir y seguir con la misma tónica que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, profesor César Luis Acevedo, por favor. Sí, muy buenos días a todos, todas y todes. Yo tengo 3 dudas. Una, relacionada justamente con la búsqueda de información. Si es válido en un momento determinado citar, por ejemplo, algunas conferencias de gente especializada en algún tema en particular. Esto sobre todo pues, para nivel de posgrado, ¿no? En un momento determinado. Pero también lo utilizamos a nivel bachillerato, cuando tenemos conferencistas de alto nivel. Sobre todo yo estoy coordinando el programa de jóvenes en investigación ya desde hace años. Y aquí es un muy buen elemento, un ámbito importante para desarrollar justamente procesos de investigación. Y ahora con la pandemia, la mayor parte de estas investigaciones fueron bibliográficas en un momento determinado. Y también como jurado, en la participación como jurado, nos damos cuenta de que a veces esas informaciones no cumplen con todos los requisitos, ¿no? Muy rigoristas en un momento determinado. Yo en mis alumnos, por ejemplo, en la asignatura de Educación para la Salud, sí les doy algunos tips que desconocía yo justamente esa cuestión de Gavilán, que me pareció interesantísimo, pero desconocía todos esos procesos. Pero, por ejemplo, hay alguna actividad donde le solicitamos la búsqueda de las principales causas de mortalidad. Lo más reciente que exista, sabemos que en México estamos atrasados en estas cuestiones estadísticas. Les informamos cuáles son las páginas oficiales donde tienen que buscar, ¿no? No les damos la liga, ni mucho menos. Parte de la actividad es que ellos busquen justamente la información que les solicitamos. Y obviamente si hay una pregunta principal y hay preguntas, digamos, secundarias que yo desconocía, lo estoy descubriendo ahorita justamente con el diplomado, pero sí se las hacíamos saber en un momento determinado. Y sí veía que esa cuestión de copiar y pegar que se da muy frecuentemente. Yo evito ese tipo de situaciones porque no nada más es que nos den, por ejemplo, nada más les pedimos las 5 principales causas, sino que de alguna manera argumenten
el por qué se dan ese tipo de situaciones, que hagan una situación comparativa con sus familiares. Esa sería la segunda situación que quería comentar. Y la tercera es, en el programa de jóvenes, esta cuestión de investigaciones que se hacen de manera experimental, cuando estuvimos de manera presencial, sí hay una directriz justamente en la cuestión de investigación, donde normalmente se utilizan algunas rúbricas en un momento determinado para estas cuestiones, pero nada que ver, ¿no? Me estoy dando cuenta justamente con la cuestión esta de lo que estamos viendo justamente en el diplomado, que me parece una situación muy interesante. Era como que manejarlo un poquito dentro de esto más empíricamente, ¿no? Y esto creo que está enriqueciendo este tipo de situaciones. Hay varios maestros de la Prepa 8 que están dentro del programa y que seguramente nos vamos a poder enriquecer esta situación, ¿no? Lo cual agradezco mucho la situación del diplomado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesor César. Y dando un poco respuesta a su duda inicial con respecto a si se pueden citar a los conferencistas, si nos remontamos un poco al primer video que nos presenta el doctor Fernando Gamboa, en el que se manejan en algún momento dado fuentes de autores reconocidos, de gente experta en ciertas temáticas, que nosotros como profesores ya tenemos identificados. Es muy claro y es acertado recurrir a ese tipo de fuentes, porque es información en primera instancia real, fidedigna y actual, además, ¿no? Que nos pueden dar información muy acertada, ¿no? Entonces, yo creo que sí es recomendable usar ese tipo de fuentes. Muchas gracias, profesor César. Voy a leer un par de comentarios que pusieron aquí en el chat también para ir avanzando un poquito. Dice aquí el profesor Franco Alejandro, dice, también es complicado cuando el tiempo es un factor limitado. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Zacatecas, cursos son trimestrales y a veces la prioridad es ver el contenido temático de la asignatura antes que la correcta investigación, comprensión y reflexión de los temas. Sí, ese es un problema que se presenta en algunas asignaturas, ¿cierto? La profesora Nancy Pérez dice, concuerdo con Juan Alberto López. En lo personal tengo un grupo de más de 100 alumnos con un programa de estudios amplio. Lo que consideré fue explicar en un inicio el método Gavilán a mis alumnos para que ellos puedan ser sus propios evaluadores. Pero esta ocasión solo lo apliqué a un grupo pequeño. Pues sí, es empezar a ensayar y aplicar esta metodología y irla poniendo con el tiempo, ¿verdad? Poco a poco. Bien. Profesora Josefina Leal, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, lo que yo quería comentar es también el cuestionarnos cómo están el estudiantado involucrado con la información, qué tipo de información tienen a la mano, consumen, no solo la académica, sino cómo se están relacionando con estos medios de comunicación, ¿no? Tanto el internet, pero también los libros, la revista, a qué tienen acceso, qué les gusta, qué noticias o qué tópicos son de su interés. Y creo que es un reto el estar de manera transversal, practicando constantemente el investigar, enamorarnos de la investigación. A nosotros, ¿para qué nos ha sido útil y cómo hemos padecido también la investigación, los que hemos hecho tesis? Igual y compartir anécdotas, enseñarles también a formular preguntas, al mismo tiempo que nosotros como académicos aprendemos, porque creo que es un arte el formular preguntas para detonar una investigación de interés y que nos sea significativa. Y por último, también tener conciencia de que estamos trabajando con estudiantado que, por otro lado, tal vez se esté enfrentando a prácticas docentes diferentes, en donde se aplica el copiar y pegar, en donde se dejan investigaciones que no son más que para obtener una evaluación nada significativa sin aprendizaje real. Entonces, ser conscientes nosotros y también comentarlo en el grupo, ¿no? Quitar como este tabú de
pues no, hay cosas así, y hay investigaciones y tareas y docencias así, y aquí vamos por otro camino. Creo yo que por lo menos para mí esa reflexión me deja esta actividad. Gracias. Qué bueno, profesora Josefina, muchas gracias por su reflexión. El profesor Luis Octavio. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hay varias cosas que quiero aclarar al respecto de la búsqueda de información. Ciertamente, ahí me toca manejar grupos de bachillerato del quinto y sexto semestre del último año. Concuerdo con el hecho de que hay una severa problemática en el poder buscar estas fuentes de información. También me he encontrado con alumnos que poseen las habilidades al respecto de la búsqueda de información, pero una de las grandes deficiencias que observo en casi todos los grupos es la discriminación de esta información. El poder seleccionar realmente la información que puede resultar valiosa. Incluso muchos de ellos han llevado información valiosísima que lograron a través de sus búsquedas, pero no la entienden del todo. Y aquí también entra otro problema importante, que es justamente la comprensión lectora y la velocidad de lectura junto con esta comprensión. Muchos alumnos recurren al hecho de leer el texto, pero tardan demasiado tiempo en poder leerlo para que este entendimiento les sea claro. Entonces, su capacidad de análisis lectora es un poco más disminuida. Entonces, nos encontramos con varias fallas de formación, no solamente el hecho de las habilidades de búsqueda, sino la capacidad de discriminación versus, o asociado más bien a la capacidad de comprensión lectora. Entonces tenemos que ver cómo se puede solventar esta problemática y sobre todo abordarla pues, en el tiempo que nos resta dentro del curso que tenemos. Gracias, es todo. Muchas gracias a usted, profesor. Leonardo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Junto con lo que han dicho los colegas, de los cuales estoy totalmente de acuerdo y me nutro en forma bastante considerable sobre los procesos de búsqueda de información, viendo el método Cagliari y los ejercicios que hemos dado. Claro, obviamente uno detecta bastante ineficacias y contraversiones de los estudiantes, tal cual como dicen unos colegas. Yo estoy en quinto año de arquitectura haciendo clases y uno espera que el alumno tenga un mayor conocimiento, los da los famosos entendidos, pero piensa que ellos ya lo tienen un poco más evaluado, pero se da cuenta que vienen tan niños como en primer año, sobre todo en esta fase. Entonces, en ese sentido, me alegro escuchar a la colega que es bibliotecaria, a la cual le voy a tomar la palabra en el sentido de buscar aquí en la Universidad la Tecnológica en Chile la ayuda de ellos para en el modo de citar y procesar la información, porque también, como lo decía ella, en mi caso toca fuerte que el poder de información en el tema de arquitectura, en el tema de peritaje judicial, en el tema de conflictos, hay que tener información veraz, oficial, auditable y totalmente trazable. Entonces, este manejo, obviamente, es una capacidad intelectual que está muy valorada en el campo profesional. Y de hecho, justamente para que los alumnos no sea tampoco, porque ellos también le dan un poco el valor al pedido de hacer esta figura, me he propuesto también trabajarlo con lo que se llama el Visual Thinking Work, que es pensamiento visual. Entonces, en el fondo, eso ya al curso, y como decía el colega acá, que también había que integrarlo a la clase, y trabajar clase, modificando ese pensamiento visual. O sea que de un momento a otro, cada quien con sus distintas características, distintos modos, se va a identificar y trabajar en los puntos que más falla buscando información, porque en realidad también claramente sucede que todos se van a Google y al final todos traen lo mismo, y lo ideal es obviamente buscar distintas plataformas, inclusive quizás dividir en grupos con textos escritos y llegar a un mejor formato de búsqueda de información real, citar a
autores que en realidad sean dignos de seguir y tomar su enseñanza. Eso. Muy bien, muchas gracias, profesor Leonardo. Profesor Luis, por favor. Gracias, buenos días. Hola. Bueno, el diplomado me está gustando mucho, pero también me está preocupando mucho, porque lo que veo es que si institucionalmente no estandarizamos entre los profesores las metodologías, las herramientas, el problema es que cuando los chicos pasan a otro semestre o a otros cursos, se disuelve lo que venimos trabajando. En la UACM tenemos dos espacios muy importantes. El ciclo de integración, que yo le llamo semestre cero, que se dan talleres de introducción a los chicos, talleres de matemáticas, de lenguaje de pensamiento, de investigación. Y me parece que el método Gavilán sería excelente, por lo menos el primer tema, para trabajarlo con los chicos. Nuestro modelo educativo habla de estudiantes autónomos, pero viendo todo esto del diplomado, no hay autonomía sin buen manejo de herramientas, sin comprensión de herramientas, pero que además todos los colegas manejan esas herramientas. Hemos llegado nosotros de manera intuitiva a trabajar con los chicos, tratando de hacerlo mejor, pero sin esta sistematización, como se hace en el diplomado, creo que no hay gran impacto por más que nos esforcemos. Entonces, pues eso me está gustando mucho, pero tenemos institucionalmente un gran reto. Pues yo creo que hay que difundir los colegas. Gracias. Perfectísimo. Gracias a usted, profesor Luis. Y yo creo que lo que podemos hacer nosotros también es empezar a sembrar esa semillita en los estudiantes, ¿no? Que vayan conociendo la sistematización que usted menciona, para que ellos en su momento lo puedan aplicar más adelante en sus estudios, ¿no? Yo creo que eso lo podemos manejar. Ok. Gracias. Profesor Luis Alfonso. Hola, muy buenos días. Me uno a los comentarios. Me gusta mucho lo que estamos haciendo en el diplomado. Yo doy una materia que se llama Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Y entonces estas estrategias que estamos trabajando vienen como anillo al dedo, ¿no? Originalmente, los alumnos en la materia, bueno, les dejo que hagan un repertorio bibliográfico comentado, un estado de la cuestión. Y justamente antes del diplomado, antes de que lo iniciara, yo había notado que en las conclusiones, después de que buscan información, analizan información, faltaban una serie de datos importantes, ¿no? O sea, faltaba apuntalar las conclusiones. Y entonces el modelo Gavilán me viene como anillo al dedo, y nos viene como anillo al dedo, porque justamente está basado en una taxonomía. Entonces, en esta última parte, fortaleció mucho el trabajo de nuestra estrategia original, porque en las conclusiones, en el último punto de la síntesis y la utilidad de la información, eso va a ayudar para fortalecer las conclusiones. Entonces, bueno, pues nada, agradecer esta retroalimentación y esta oportunidad de comentar, y coincido justamente con lo que decía una de las profesoras, que vale la pena unir esfuerzos, sobre todo con los colegas bibliotecólogos. Es lo que yo hago en Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Al inicio del semestre, gracias también a los cursos en línea de Zoom, entonces uno de los colegas bibliotecólogos les da un curso de manejo de información y manejo de bases de datos, sobre todo de Gestor, que es una de las que más utilizamos para el ejercicio. Y ya con lo que trabajan en Gestor, por ejemplo, les comenta lo de los operadores booleanos, etcétera. Ya con eso, entonces empiezan a hacer la búsqueda de la información sobre el tema de investigación que quieren trabajar.
Entonces viene como anillo al dedo. Y un último punto, coincido en que tendría que hacerse o convendría hacer estos procesos de metodología de investigación bibliográfica porque justamente ayudan a una alfabetización académica, a un conocimiento de la disciplina, sea la disciplina que sea. Entonces son procesos para la vida profesional y procesos para la vida, como ya habían comentado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus conceptos, creo que están muy atinados y efectivamente yo creo que la intención de este diplomado es que sea de aplicación directa. Es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Profesora Nora. Gracias nuevamente. Espero estarme regresando. Pero quería dejar asentado en el tintero también que, como hemos escuchado a través de varias experiencias que comentan los profesores de este diplomado, que una de las primeras fuentes a las que acuden los estudiantes es Wikipedia. Y bueno, saber también que la misma universidad, bueno, hay detractores, ¿no? Y también benefactores de esta herramienta digital. Y habrá quien piense que Wikipedia pues quizás no sea el mejor recurso, ¿no? Para encontrar información, pero si estamos ciertos, también es una de las más consultadas por los estudiantes. Entonces, yo nada más quería dejar asentado que, bueno, la misma universidad también de repente promueve, ¿no? El uso de la Wikipedia, en el sentido de que incluso se dan cursos a través de la CUAYER, que ha estado muy activa en esta temporada de aislamiento social, y esta coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia promueve el curso Edita Wikipedia. Claro que eso también implica una responsabilidad, una formación, cuestiones éticas y demás, porque hasta para intervenir en ella hay que tener conocimientos, ¿no? La responsabilidad trasciende más allá de la simple consulta por los estudiantes. Entonces, mi planteamiento sería, ¿cómo debemos de valorar a la Wikipedia? Si esta puede o debe de ser solo una fuente de información inmediata, ¿no? Exploratoria para nuestros temas, porque de algún modo, cuando nosotros nos llegan los chicos a sus exposiciones o a sus explicaciones, pues muchas de las veces están en el primer concepto que arroja Wikipedia, que en algunas ocasiones también hemos de reconocer que no están tan mal, ¿verdad? Que son orientadores y de algún modo estamos validando, ¿no? Entonces habría que como que plantearnos ese cuestionamiento. ¿Qué tan útil nos puede ser Wikipedia para la búsqueda de información en nuestras asignaturas y en los diferentes grados? Muchas gracias. Gracias a usted, Nora Alicia. Sí, efectivamente, de pronto Wikipedia, el Rincón del Vago, monografías, son portales muy socorridos y muy usados por los estudiantes, ¿no? Pero de pronto también, ¿qué tipo de información es la que estamos obteniendo ahí? ¿Es fidedigna? ¿Es válida o no es válida? Es ahí donde podemos nosotros también guiar un poco a los estudiantes para ver que la información que están obteniendo sí es asertiva o no. ¿Verdad? Muy bien. Profesora Gabriela. Hola, buenas tardes ya a todos. Bueno, yo quiero hablar de un componente y además es de mi asignatura y que me parece que no se ha mencionado, es que yo imparto la asignatura de francés. Entonces, además de la búsqueda de información, el reto extra está en que los alumnos tienen que hacer una investigación en una lengua extranjera, ¿no? Entonces, mis colegas de otras lenguas lo habrán pensado. Entonces, bueno, yo veo que los alumnos, muchos tienen diferentes niveles de competencia en lengua y eso hace que a veces no quieran, o bueno, más bien no tengan los elementos y las estrategias, sobre todo de comprensión de lectora, que ya había mencionado el profesor Luis Octavio, para poder entender el texto, ¿no? Entonces, porque incluso en los contenidos de la asignatura de francés, la que imparto en el último año de la prepa, está contemplada la búsqueda y selección de información. Pero ¿cómo hacerle cuando los alumnos no cuentan con los elementos de lengua para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo que define el modelo Gavilán, sobre todo el paso 1, ¿no? Ese planteamiento inicial del problema es muy importante para que los alumnos consideren qué es lo que tienen que buscar, ¿no? Que tengan las palabras clave en la lengua extranjera,
para saber qué buscar, las preguntas iniciales en lengua extranjera, para saber qué buscar, eso es, me pareció cuando lo estuve analizando muy importante, ¿no? Ahora, acá, bueno, lo que me comentó la profesora Nora sobre Wikipedia, yo les pregunté a mis alumnos por Classroom también, porque ya no los tengo, qué hacían ellos, ¿no? Porque la verdad es que los mandaba a investigar, pero nunca les había, nunca les había preguntado así, tal cual, qué era lo que hacían. Y sí usan Wikipedia, pero en francés, como para tener un esquema o un panorama inicial de todo lo que tendrían que buscar y para tener también ciertas palabras clave y conceptos clave en francés, ¿no? Entonces, me parece que sí es meritorio esto de la Wikipedia como el punto de partida, porque además las fuentes que están al final los llevan como a otros artículos también en lengua extranjera y ya tienen como cierta idea de lo que deben de buscar. Y bueno, además de las preguntas que uno les hace en el planteamiento inicial. Y bueno, también otro punto que han comentado es el evitar el copy-paste en lengua extranjera también es, o sea, como uno de nuestros principales puntos a evitar. Entonces creo que si se hace un buen planteamiento inicial, que por ejemplo el paso que es buscar y evaluar fuentes de información, también es un punto para realizar comprensión de lectura, ¿no? Identificar qué páginas son las que van a ofrecer la información pertinente, que no. Y bueno, el último paso, que es sintetizar la información y utilizarla, creo que si se plantean bien los otros 3 pasos, se puede evitar que nuestros alumnos hagan solo el copy-paste, que es en lengua extranjera, es evidente, ¿no? Porque obviamente están en proceso de adquisición de lengua y van a tener errores y a veces nos entregan trabajos que no tienen ningún error de ortografía, entonces, bueno, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Porque también pienso que otra realidad es que en sus carreras y en el posgrado les van a pedir que lean en inglés, sobre todo en inglés y en francés, ¿no? Creo que a todos nos tocó eso, entonces tienen que tener los elementos necesarios para poder hacerlo y pues que se acerquen, ¿no?, a toda la información que hay en la red de bibliotecas de la UNAM. Muchos de los artículos están, y el acceso a revistas, ¿no?, están en inglés y en francés. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Profesor Juan Gualberto. Sí, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Compañeros, yo quiero mencionar algo muy importante que tiene que ver con el papel nuestro. Finalmente, ¿para qué estamos pidiendo que el alumno investigue? Si es algo que debe ser voluntario, lo cual sería lo ideal, porque finalmente es el origen mismo de la palabra filosofía, el querer conocer, el amar conocer, que algo que se ha estado, digamos, se ha estado analizando que por qué cuando el ser humano avanza en su edad se va perdiendo el deseo por conocer, por sí mismo, mutuo propio. O lo estamos dejando que investigue porque es una tarea que nos deja el programa de la materia, con la misma institución, los planes de estudios. Lo ligo mucho a esto porque recuerden ustedes cómo a veces algunos maestros o maestras nos vacunaron contra cierta materia. Me acuerdo mucho que en literatura nos dejaron leer una novela que no era pues para nada la propia o la más adecuada para que comprendiéramos el tema de la novela o nos enamoráramos de la novela misma, ¿no?, de lo que es la literatura. ¿Qué le dejo a mi alumno? Si vamos a hacer por una definición, que me explique la definición con propias palabras, si es un concepto abstracto, si es un proceso, si es una pequeña historia de la historia. El papel nuestro es muy importante, porque finalmente tenemos que ver que a lo mejor estamos influyendo para que la investigación no sea un proceso que para ellos sea algo grato, y tiene que ser grato. Lo comentaba ya antes, hay alumnos que ya tienen el proceso, de alguna manera empírica lo adquirieron, o a lo mejor no identificamos de dónde lo adquirieron, pero ya lo traen. A su manera aprendieron cómo localizar lo que ellos querían. Entonces a lo mejor teníamos que fijarnos mucho en eso también.
si estamos dejando una investigación porque es una exigencia del programa, de la escuela misma, y yo creo que tendríamos que acentuar ese papel nuestro, de motivar a que el alumno busque información de lo que le interesa y que razone, como dice el paso 1 de Dávila, lo que equivaldría a la pregunta básica, ¿no? Dice, ¿qué quiero investigar y para qué? Y que identifiquen si es una definición, si es un proceso, si es una historia, etc. Es lo que les quería compartir. Muy amables, gracias. Muchas gracias, profesor Juan. Profesor José Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Pues únicamente para compartir únicamente una estrategia que uso comúnmente en las clases. Yo procuro mantener a los estudiantes cautivos, entretenerlos de alguna manera con el conocimiento, hago infografías, dibujo dentro del pizarrón y trato de mantenerlos, pues eso, interesados con el tema. Dentro de estas metodologías, retomando lo que comentan los compañeros y colegas, es bueno el uso de Wikipedia. Yo les comparto esto, me ha funcionado, espero también les sirva a ustedes. Cuando estoy dando una clase o explicando, generalmente sigo como un guión, como si fuera un programa de televisión o un guión de radio. Tengo varios parámetros y hay una sección dentro de la clase donde inclusive pongo un papelito que tengo el logotipo de Wikipedia y lo pongo y les digo, bienvenidos, ahora vamos a entrar a la sección, esto dice Wikipedia, y coloco mi logotipo y bueno, ya les explico, ¿no? Bueno, Wikipedia nos dice esto, esto y esto y esto. Ahora, les voy a dar otras fuentes de consulta. Les voy a mandar en la plataforma estos documentos, estos PDF, aquí tengo la bibliografía y con esto vamos a confrontar la información, vamos a confrontar todo esto para que ustedes deliberen y hagan pues su investigación. Y me ha funcionado porque finalmente yo ya me anticipo a esa búsqueda que van a hacer en Wikipedia. Yo ya sé lo que va a hacer. Ahora quiero que lo confronten y me den un resultado. Entonces, hasta el momento me ha funcionado y bueno, también como mi responsabilidad es darles la información pues ya filtrada, ya más sustentable, ya darles las bibliografías, los autores, en qué páginas pueden encontrarlo. Obviamente, bueno, les doy partes en PDF de esas lecturas y bueno, es lo único que quería yo comentarles. Yo lo he elaborado así y me ha funcionado bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor José Daniel. Así como el profesor José Daniel pues ha ensayado un proceso para manejar la sistematización de información, pues yo creo que así cada uno de nosotros podemos también hacer lo propio, ¿verdad? Ver qué es lo que más nos funciona, hacer una prueba de ensayo y error y ir perfeccionando esa sistematización que buscamos en los chicos, ¿verdad? También, bueno, en esta plática hemos visto que no padecemos nada más únicamente de todo esto, sino que creo que somos un conjunto de profesores. Aquí ahorita teníamos más de 90 profesores conectados y creo que todos coincidimos en muchos puntos con respecto a la búsqueda de información con los estudiantes, cómo se procede, las carencias que nosotros mismos tenemos. Creo que también compartimos un poco de esta sinceridad al respecto. Entonces yo creo que es interesante hacer esa reflexión y bueno, es la intención también de este diplomado, ¿verdad? Y bueno, pues creo que con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Creo que fue muy rica la sesión. Y aquí yo creo que dejamos de grabar también, Toño, para finiquitar ya nuestra sesión del día de hoy y agradecerles su participación y bueno, pues seguiremos viendo en los siguientes temas. Espero también sean de mucho interés para ustedes. Muchas gracias por su atención.